compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre el tema de motores monofásicos, el cual le vamos a explicar mi compañera Carla y una servidora. Principalmente los motores de inducción monofásicos son los más conocidos porque son los utilizados en los aparatos domésticos y portátiles. Bueno, los motores de inducción monofásica. Estos se componen de un rotor de jaula de ardilla y un estator. El estator tiene un devanado principal, el cual crea un juego de polos neutro-sur. También tiene un devanado auxiliar más pequeño que solo opera durante el breve periodo en que arranca el motor. El devanado auxiliar tiene el mismo número de polos que el devanado principal. Por ejemplo, nosotros encontramos que el estator está ajustado a la carcasa del motor y el rotor tiene una alineación de aluminio colado bajo presión. Bueno, como también se puede ver, la figura muestra los pasos progresivos para devanar un estator de 36 ranuras y 4 polos, comenzando con el estator de hierro laminado, lo que les comentaba. En las ranuras se inserta primero aislante de papel llamados forros de ranuras. Luego, el devanado principal se coloca en ranuras. Estator laminado desnudo de un motor monofásico de 1/4 de HP. Las 36 ranuras están aisladas con un forro de papel. El rotor de jaula de ardilla es idéntico al de un motor trifásico, como se muestra en la figura. Cada polo del devanado principal consta de un grupo de 4 bobinas concéntricas conectadas en serie. Aquí vemos la figura de la vista plana del devanado principal de un motor de 36 ranuras y 4 polos, que se muestra el número de vueltas por bobina. Bueno, el campo magnético producido por una corriente monofásica en una bobina está siempre por el eje de la misma, es decir, que no se produce un campo giratorio, si bien varía su valor y sentido. Para que se produzca un campo alterno giratorio tiene que haber por lo menos dos bobinas desfasadas entre sí. Por ejemplo, aquí en esta imagen el embobinado es y aquí se ve un poco, el cual tiene desfasado 90 grados. Esta parte de los embobinados están en el rotor, el cual hacen que el campo magnético se produzcan por ellos. Ese campo giratorio permite autoarranque. Los motores de inducción monofásicas pueden ahora arrancar solos. La velocidad del campo giratorio viene dada, igual que en los motores trifásicos, por el número de polos y por la frecuencia de la red. La figura muestra un estator de 2 polos. El gran devanado principal y el devanado auxiliar más pequeño están desplazados a ángulos rectos entre sí. El contacto estacionario en serie con el devanado auxiliar se abre cuando el interruptor centrífugo montado en el eje alcanza 75% de la velocidad síncrona. La velocidad síncrona de todos los motores de inducción monofásicos está dada por la ecuación N sub S igual a 120 F sobre P, donde N sub S es la velocidad síncrona, F es la frecuencia de la fuente y P son los números de polos. Bueno, el rotor gira a una velocidad un poco menor que la síncrona. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros decimos que se refiere a que no van igualmente girando el estator y el rotor, sino que tiene una menor velocidad. No se nota mucho y bueno, el desplazamiento a plena carga es por lo general de 3 a 5% para motores de caballos de fuerza fraccionarios. Cuando esa plena carga es cuando trabajan por completo, como lo dicen las indicaciones. En un motor monofásico, regularmente, como conclusión, quiere decir que es una máquina que rotativa, alimentada eléctricamente, capaz de transformar la energía eléctrica en mecánica. Podemos decir que los motores experimentan una desventaja. Solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético en un motor monofásico de inducción no rota. Primero pulsa con una gran intensidad, luego con menos intensidad, pero permanece siempre en la misma dirección, puesto que no hay campo magnético rotacional en el estator. Un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque. Si pensamos en un motor de un solo par,
de polos, podemos ver fácilmente que el campo generado por el devanado principal, al conectarse a una fuente de tensión alterna, tiene una dirección fija y un signo cambiante en forma sinusoidal. Los motores de inducción requieren un campo magnético rotante para inducir las corrientes adecuadas en el rotor y producir un par mecánico.